buenas, ¿qué tal amigos cibernautas? Aquí de vuelta en este video número 3, donde continuaremos con los temas relacionados al sistema de finanzas personales. Mi nombre es Antonio Ramírez Bogantes y cualquier consulta, duda o comentario lo pueden hacer al correo agregandovaloralmundo.arb@gmail.com, recordando que todo lo que se trata en este sitio es sin fines de lucro y los invito a que me acompañen para ir avanzando en los temas. Esta semana hablaremos sobre el análisis y el diseño de los sistemas. Como ustedes comprenderán, siempre que se va a hacer un desarrollo de un sistema, lo que se pretende es, primero, hacer el análisis exhaustivo del sistema, a ver de qué se trata. Entonces, en este video hablaremos sobre el ciclo de vida de los sistemas. Normalmente, lo que se hace para poder iniciar, siempre se inicia con una idea. La idea se supone que ya para los efectos de nuestro sistema ya tenemos como base la hoja de Excel. Ahí la iremos viendo y retomando cada uno de los temas. Entonces ya nace de una idea. Después hacemos una investigación. El paso número 1 sería hacer una investigación preliminar. La investigación preliminar, en este caso, la hemos ido haciendo a través de 4 años para poder agregar información sobre gastos y sobre ingresos. Después de esta investigación preliminar, entramos a lo que es la parte del análisis del sistema, qué procedimientos se van a incluir, cuáles entradas, cuáles salidas, qué sistemas, qué entradas podemos tener, qué bases de datos podemos utilizar, también qué lenguajes de programación podemos utilizar y sobre todo contar con información que tenemos a nuestra mano. El tercer paso sería hacer el diseño del sistema. Ya con la información previa podemos definir qué tablas, qué campos, qué tamaño de campos, en fin, cada uno de los elementos podemos identificar, ahora sí ya plasmar lo que es la base de datos, definir ya las pantallas, los procedimientos, logins, crear también una definición de los reportes. En fin, ya con eso ya podríamos tener todo lo que es el diseño. Después ya, cuando tenemos todo eso en un solo conjunto, podemos empezar a hacer el desarrollo del sistema como tal. Ya que ya, por supuesto, en el paso anterior tuvimos que haber analizado qué lenguaje de programación íbamos a utilizar, qué base de datos, y con eso ya ahora sí hacer el desarrollo en capas. Para nuestro caso sería en 3 capas. Después viene ya lo que es la implementación del sistema, ya ponerlo en producción. Después viene el mantenimiento del sistema, pero aquí nos regresamos al ser un ciclo de vida. Todo sistema tiene versiones. Para este caso sería la versión 1. Sin embargo, el ciclo de vida no termina con el mantenimiento del sistema, más bien se vuelve otra vez a replantear, que aquí es lo que viene en el centro, proceso de mejora continua, y con esto volvemos otra vez a hacer todos los pasos, desde el 1 hasta el sexto, con el fin de ir haciendo una mejora continua de los sistemas. Dentro del análisis y diseño de sistemas viene la parte de investigación preliminar. Ahí lo que se hace es contar con el visto bueno de la gerencia para iniciar este estudio. Estamos hablando a nivel macro, no tanto por el hecho de que ya tengamos un producto para poder hacer el desarrollo, sino que aquí, pensando a nivel ya grande de empresas, se debe saber cuál será la naturaleza del programa.
saber cuál será el alcance y los objetivos del mismo, identificar cuáles son las limitaciones que tendré, valorar los posibles beneficios al hacer el sistema y valorar el tiempo, el costo y los recursos. En algunas de las ocasiones se podría identificar con estos primeros pasos si realmente el hacer el desarrollo del sistema se podrá hacer o no se podrá hacer, si se volverá rentable o en su efecto si podremos cumplir con los tiempos. Estos análisis de investigación preliminar le ayudan a uno a evitar hacer gastos innecesarios y también con esto planificar las otras etapas del proyecto. Dentro de la etapa de la investigación preliminar también viene la parte de los métodos de recopilación de la información. Existen varios. Por ejemplo, tenemos la parte de las entrevistas, cuando uno va a consultar con todos los usuarios, y me refiero a todos los usuarios de la pirámide organizacional. También se encuentran encuestas donde vienen preguntas abiertas, donde el usuario puede dar su criterio más amplio, o cerradas donde se enfoca a decir sí o no en algunas de las preguntas que se dan. También viene la parte de la observación propia ya del desarrollador, el analista de sistemas. Aparte de eso viene la recopilación y análisis de los documentos. Dentro de estos podremos citar inclusive el tema de la hoja de Excel. Ya aquí tenemos una recopilación del análisis de los documentos y con base a eso se van llenando también con los comprobantes de cada una de las compras o de los ingresos. Dentro de eso también se tiene que considerar la experiencia, aquellos pasos necesarios que ya hemos llevado como analista de sistemas. Considerar elementos como la seguridad que no nos van a mencionar nuestros entrevistados. Recordar que cuando nosotros hacemos nuestras entrevistas para el tema de investigación, nosotros vamos a requerir información de nuestros entrevistados, mas sin embargo ellos nunca nos van a dar toda la información. Aquí es donde nosotros tenemos que valorar la seguridad en las redes, tenemos que ver nuestros anchos de banda, tenemos que identificar cuáles son los puntos claves y que tenemos que cubrir. En fin, hay una serie de situaciones en las cuales nosotros tenemos que adelantarnos, tenemos que ser, entre comillas, psicóticos para poder adelantarnos a cualquier acontecimiento futuro. Es importante siempre prever que nosotros tenemos que buscar los huecos y taparlos antes de que se vaya a caer un sistema por el mal diseño, ya que la parte de experiencia es importante, porque nunca nos van a decir protéjase para esto, protéjase para otro. Nosotros somos los que tenemos que adelantarnos a esas situaciones. Dentro de el método de recopilación de la información tenemos 3 niveles importantes para recopilar. Partiendo del nivel más bajo, porque nosotros tenemos que considerar el nivel operativo, y la definición de este es el nivel inferior y está representado por los departamentos. Las tareas que se desarrollan son operativas y suelen ser rutinarias. Aquí es donde se va a levantar más la información, porque aquí es donde están los procesos, todos los procesos que se van a ver en el sistema. Después viene un nivel intermedio que se llama nivel ejecutivo. Este nivel intermedio es el que lleva a cabo las políticas decididas por el nivel superior. Suele estar representado por los máximos responsables de cada área. Y después viene en el triángulo el nivel político, que dependiendo de la empresa puede estar representado este nivel superior por el presidente o por una junta directiva. Dentro del análisis del sistema se pueden identificar entradas, salidas y procesos. La entrada pueden ser entradas automáticas, pueden ser entradas manuales, o inclusive pueden ser entradas de otros subsistemas. A nivel de procesos,
permite la transformación de datos en información para la toma de decisiones. Y también en los procesos está la parte de almacenamiento. La información suele ser almacenada en bases de datos y, como recuerdan, una tabla o un conjunto de datos se convierte en información cuando ésta se procesa. O sea, una base de datos, la información está almacenada, pero después viene y se procesa y se convierte en información. Al final, el otro proceso del sistema sería las salidas. Entonces hay que identificar todas las salidas del sistema. Dentro del análisis y diseño del sistema, necesariamente necesitamos identificar los recursos con los que contamos. En eso podemos citar temas como, por ejemplo, hardware, servidores, computadoras a nivel de software que ocupamos en licenciamiento, sobre base de datos, lenguajes de programación, sistemas de modelación como UML, entre otros tipos de licenciamiento que requerimos para que el sistema se ejecute con satisfacción. También dentro de esto podría ser hasta temas como puede ser contrato con empresas para anchos de banda, entre otras. Infraestructura, ocupamos redes, instalaciones y también ocupamos el recurso humano, que es el que va a hacer los sistemas. ¿Cuántos desarrolladores tenemos? Administradores de bases de datos, si es que contamos con ese personal, y personal de asistencia, que es el que nos va a hacer las reuniones con los ejecutivos, con las entrevistas, hacer presentaciones, en fin. Ahí se debe tener todo el equipo para poder hacer el desarrollo del sistema y poder cumplir con los tiempos. Además de eso, viene en el diseño de los sistemas seleccionar el motor de base de datos. Dentro de seleccionar el motor de base de datos hay que identificar si nosotros vamos a pagar licenciamiento o, en su defecto, si vamos a utilizar una base de datos open source o inclusive si va a ser una edición express. Dentro de el diseño de la base de datos se deben definir algunos elementos, como puede ser creación de la base de datos, creación de tablas, creación de los campos, creación de los tipos de datos, las llaves primarias, las llaves foráneas, crear las transacciones de la base de datos y crear los procedimientos almacenados. Con lo que son las transacciones, porque a veces uno, a la hora de hacer una inserción, no solo necesita alimentar la base de datos, por ejemplo, de clientes o de proveedores, sino que también tiene que crearse una base de datos histórica donde también se incluye el campo del usuario que está afectando, que está agregando, que está insertando, que está modificando. Entonces, no solo se afecta una tabla, se afectan varias tablas en la misma base de datos. Por lo tanto, se debe de hacer transacciones en la base de datos y al mismo tiempo se tiene que utilizar los procedimientos commits para poder cerrar el procedimiento y que quede con buen funcionamiento. Adicionalmente, el lenguaje de programación se debe seleccionar. Dentro de eso podría ser, vamos a idear también trabajar en programación orientada a objetos, en capas como por ejemplo la capa de datos, la capa de entidades y la capa de presentación. Además se debe definir los procesos a utilizar, definir los mantenimientos y definir los reportes a utilizar. Prácticamente esto es lo que tenemos para esta semana. Dios mediante, la próxima semana ya utilizaremos toda esta información del análisis y el diseño de los sistemas para que de esta forma podamos empezar a definir cada uno de los componentes de la base de datos y poder elegir la base de datos que nosotros vamos a utilizar. Por el momento, esto es todo. Les agradezco mucho la atención. No se les olvide comentar cualquier situación relacionado con el avance de este proyecto. Dios mediante, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Se despide de ustedes Antonio Ramírez Bogantes de agregando valor al mundo.arb@gmail.com. Muchas gracias y muy amable.
Saludos cordiales.